Así se, este, ¿cómo surge esto? Les voy a platicar un poquito, pero primero les quiero hacer esta mención. A ver, este, quien tenga la necesidad de ir por un vaso de agua, una taza de café, es el momento de hacerlo. Todavía voy a esperarme un momento más a que se incluyan más compañeros en la sesión. Todavía no voy a hacer la presentación de PowerPoint. Cuando ya pase la presentación de PowerPoint, ahí sí voy a ocupar que estén ahí en frente de la pantalla. Entonces, si en este momento ustedes van por un vaso de agua, van por una taza de café, así, mientras estén escuchando es suficiente. La explicación o bueno, la plática que vamos a hacer aquí en este preámbulo todavía no requiere una ilustración gráfica, es decir, todavía no voy a presentar la pantalla de PowerPoint. Entonces estábamos platicando acerca de cómo surge, cómo se llega a ese asunto de lazo abierto, lazo cerrado. Bueno, por allá en aquella época, cuando automatizar los primeros sistemas, que realmente eran tareas las que se automatizaban, se llevaba a cabo una automatización para una tarea que estaba determinada para hacerse manualmente, ya hacerla mediante un equipo autónomo, un equipo automatizado. Tareas sencillas. Luego se dieron cuenta que al automatizar, por decir algo, vamos a hablar si ustedes gustan, me parece a mí un ejemplo apropiado, la evolución de algo muy convencional en las casas de todo el mundo, que es la lavadora. Si vemos la evolución de las lavadoras entre los años 50 y la actualidad, pues vamos a comenzar a ver un automatismo que va evolucionando. este, Lavar la ropa es lavar la ropa, eso no ha cambiado mucho, la tarea es la misma. La complejidad con la que se ha hecho el automatismo desde los años 50 hasta la actualidad, esa complejidad sí ha venido incrementándose. Entonces, a esa complejidad de hacer algo automatizado o algo sencillo automatizado, a eso es a lo que me refiero. Es decir, nosotros podemos automatizar algo simplemente aplicándole mecanismos que actúen a partir de una señal eléctrica y que hagan una función secuencial, ya sea dominada por tiempo o dominada por evento. Es decir, si es dominado por tiempo, entonces vas a hacer giros 30 segundos. Pasado ese tiempo, tú te detienes en donde se haya quedado el giro. Este, Dominado por eventos sería, vas a hacer 3 vueltas completas y va a tener un contador mi automatismo y va a contar 1 vuelta, 2 vueltas. A las 3 vueltas va a mandar la señal de cortar energía y se va a detener. Eso es por evento. Entonces tenemos 2 razones. Una va en consecuencia al tiempo y otra va en consecuencia a el evento generado. ¿Y qué pasa entonces si la tercera vuelta por algún motivo no se logra dar o no se logra contar? A lo mejor sí se da, pero no se logra cuantificar. Es decir, se brinca a lo mejor a la vuelta 4, sin contar la vuelta 3, pues el automatismo no va a entender qué hacer, no va a tener idea de qué hacer. Y eso genera que se comiencen a hacer las cosas cada vez más complicadas. O bueno, más complejas, que tengan elementos más complejos para evitar fallas. Bueno, pues por ahí surge alguien que establece en forma de automatización el concepto de lazo abierto y lazo cerrado. El lazo abierto básicamente nos habla de una forma de automatizar donde tú vas a dar una señal, puede ser eléctrica, puede ser mecánica, para que el automatismo empiece a funcionar y cumplido, ya sea como lo mencionamos ahorita, cumplido el tiempo que se da para que pare el sistema automatizado o cumplido el evento de señal para que se detenga el sistema, pues ya será el fin. Eso sería para lazo abierto. Ahorita lo vamos a especificar un poquito más gráficamente. ¿Qué implica entonces el lazo cerrado? ¿De qué nos habla un automatismo de lazo cerrado? Un automatismo de lazo cerrado nos habla ya de
que no solamente voy a actuar a partir de una señal de arranque, sino que también voy a retroalimentar lo que ocurrió para saber si es suficiente o continúo. Es decir, y por ahí hay un ejemplo muy burdo acerca de las lavadoras. Cuando uno mete la ropa a lavar, pues le pone a arrancar y que se empiece el lavado, ¿verdad? Y la máquina hace su ciclo, hace su secuencia de movimientos y ocurrido eso, termina. Y ya uno abre la lavadora y pues realmente la lavadora no se entera, no tiene idea si la ropa quedó limpia o no quedó limpia. Es decir, hace su ciclo y se detiene. Eso sería un ejemplo para un automatismo de lazo abierto. Es decir, no existió nunca una retroalimentación de que lo que hizo cumplió su cometido. Se logró el objetivo, lavar la ropa. No, la máquina no se entera si eso ocurrió o no ocurrió. Sin embargo, en un automatismo de lazo cerrado, sí existe esa retroalimentación. Es decir, esta sería una lavadora que nos indicara, sí, tu ropa aún no está limpia, tengo que seguir lavando hasta que quede limpia. Pero no, hasta ahorita yo por lo menos no conozco una máquina que tenga esa retroalimentación para continuar su ciclo de lavado. Sin embargo, imaginemos ahora que tenemos una envasadora donde estamos llenando botellas de Coca-Cola. ¿Qué ocurre entonces si mi envasadora está llenando botellas de Coca-Cola y una de las botellas viene perforada? Si una de las botellas a lo mejor viene con algún elemento dentro de la botella, es decir, no viene limpia, viene con alguna cosa ahí adentro. Entonces mi envasadora, si mi automatización es de lazo abierto, entonces mi envasadora va a estar depositando una cantidad de líquido dentro de cada botella, independientemente si el envase está roto, independientemente si el envase tiene algo adentro, siempre la máquina va a estar inyectando una cantidad de líquido dentro de cada botella. Si mi automatismo en ese caso es de lazo cerrado, entonces mi máquina va a estar depositando el líquido dentro y va a tener una retroalimentación. Si la botella tiene un sobrellenado, si la botella tiene un llenado inferior al que requiere, si la botella trae algún efecto o defecto incluido, mi envasadora para tomar acciones con respecto a eso. Bueno, platicando un poquito acerca de qué es lazo abierto y qué es lazo cerrado en forma de automatización, pues tiene que ver el lazo cerrado con una retroalimentación acerca de lo que está ocurriendo en el proceso. Cuando estamos hablando de lazo abierto, solamente está el proceso sin tener ninguna retroalimentación. Eso es en forma de automatización. Para programación existe este mismo concepto basado en los mismos fundamentos, porque si comenzamos a revisar nosotros, entonces, aquí justo en estos conceptos es donde se traslapa automatizar con programar, porque es como el escalón donde nos paramos para hacer la arquitectura de un sistema automatizado, ya sea programable o ya sea mecánico. Por eso es donde se hace ese traslape y por eso este concepto aplica perfectamente tanto para la programación como para la automatización. Y son definidos exactamente iguales y son conceptos que se toman exactamente desde el mismo punto de vista, desde el mismo parámetro, porque es en el escalón donde nos paramos para hacer esa arquitectura de automatismo. ¿Hasta aquí algún comentario, pregunta, algo que quieran agregar, alguna inquietud que tengan acerca de este tema? ¿No? ¿Todo bien? ¿O todavía andan por la taza de café? Yo creo que ya regresaron todos, ¿verdad? Bueno, voy a presentar ahora sí mi pantalla para continuar donde nos quedamos la clase anterior. Yo supongo que
ya por ahí algunos, si no es que todos, yo creo que ya todos fueron a ver allá a la plataforma qué actividades hay para esta semana. Y por ahí ya se dieron cuenta acerca de lo que nos pide, ¿no? Que indiquemos qué significa o qué entendemos nosotros por lazo abierto y qué entendemos nosotros por lazo cerrado. Por ahí, ¿alguno de ustedes que ya haya ido a la plataforma? ¿Quién ya fue a la plataforma? Porque ya hubo hasta quienes entregaron la tarea. Yo, profe. Sí, profe. También. ¿Y cómo se les hizo? ¿Difícil? ¿Se les hizo sencillo? ¿Buscaron en internet? ¿Que ya lo traían el concepto? ¿Cómo fue para ustedes esto? Pues yo ya habíamos tocado ese tema en algunas materias los semestres anteriores y me basé en eso para responder las dos actividades que usted abrió. No sé los demás compañeros cómo lo harían. Perfecto, me parece muy, muy bien. Bueno, en complejidad, yo supongo, bueno, a ver, retroaliméntenme ahí. En complejidad, yo creo que estaba bajita la complejidad de la actividad para esta semana. ¿O me equivoco? No, de hecho, la actividad sí estuvo muy sencilla. De hecho, a pesar de que fueron pues dos actividades, pues estuvo tranquilo, o sea, no fue algo tan que digas, uy, que mucho. No, estuvo fácil, estuvo tranquilo. Sí, bueno, pues esa era la intención, de que estuviera tranquilona esta semana. Y la que sigue también. Por lo siguiente, por ahí me enteré, por ahí me enteré que algunos de ustedes traen una carga de materias pesada. Y por ahí un profesor me hizo ver, oigan, no le carguen tanto en esta semana, por favor, aquí a los muchachos, porque yo necesito ver un tema difícil y necesito que ocupen más tiempo acá conmigo y luego ahí nos vamos compartiendo, ¿no? Y eso es para que ustedes también tengan un equilibrio emocional, un equilibrio también de carga de aprendizaje, no todo es no todas las materias deben de ponerle todo el peso al mismo tiempo. Y basado en eso, pues decidí yo, se tienen que ver los temas, podemos manejar los temas acá más suavezones, a manera de que bajen un poco el ritmo en esta semana para esta materia y en otras le imprimieran un poquito más de presión. Este, Espero que haya funcionado, espero que haya sido como son estrategias que venimos implementando ahora en esta época de distancia, que yo quisiera que la academia nos las aceptara, que se quedaran como estrategias permanentes, porque cuando estamos yendo presencialmente también ocurren semanas así, de mucha carga de trabajo para ustedes como estudiantes. Y nosotros sabemos de eso porque también fuimos estudiantes en un momento, y también nos tocó pues, el peso así de cuando se juntan temas complicados en varias materias. Entonces, a mí me gustaría establecerlo así en la academia, pero todavía lo estamos revisando. Ojalá y quedara. Y es por eso, esa es una explicación de por qué así. Y vamos a estar trabajando en ese sentido, bueno, vamos a estar tratándonos de coordinar en ese sentido. No nos podemos coordinar todas las materias con todos los maestros porque no estamos bajo la misma academia. Hay academias de ciencias básicas, hay academias ya de ingeniería y hay academias de lenguaje. Entonces, no, por lo menos en esta academia, que es de ingeniería, pues vamos a estar poniéndonos de acuerdo o vamos a estar tratándonos de sincronizar en ese sentido, para que ustedes puedan tener mayor aprovechamiento de, de los temas complejos. Bueno, de cualquier manera, jóvenes, y quiero que lo sepan, en este sentido, me gusta mucho que me estén retroalimentando, porque son estrategias pues que me gusta saber si van teniendo efecto o no. A lo mejor son ideas que me surgen, pero no tienen ningún efecto luego en que sí cumplan su cometido o no. Bueno, y continuando un poquito donde nos quedamos ayer. Entonces, ayer estábamos platicando acerca de PLCs. Estábamos platicando de que en el automatizar un equipo,
en el automatizar varios equipos y con sincronizarlos. Estábamos hablando de automatizar una planta completa y tener sincronizados los sistemas dentro de esta planta. Pues ahí se involucraban temas como es el de SCADA, DSC, y por ahí bajábamos a un escalón más abajo, donde ya de manera más local podíamos entender que para automatizar un sistema modular, como podría ser una máquina específica o una operación específica dentro de una máquina, se aplican PLC, es decir, estos son para automatizar cosas pequeñas, para automatizar cosas más específicas. ¿Se pueden automatizar cosas grandes usando PLC? Sí, también es probable. Solamente que tienes que hacer conjuntos de operaciones entre PLCs y mandar señales de un PLC a otro como entradas y salidas, y así hacer un conjunto de PLCs para poder programar algo más complejo que una sola máquina. Incluso les daba el ejemplo. Hay máquinas que su complejidad demanda que la misma máquina tenga en operación varios PLC en conjunto uno con otro para poder hacer el automatismo. Entonces, también hablábamos de los lenguajes el día de ayer, lenguajes de programación que existen para PLC, y platicábamos un poquito acerca de que hay una cierta complejidad acerca del tema de lenguajes. ¿Por qué? Porque existen varios modelos de lenguaje y siguen saliendo nuevos lenguajes para programación de PLC. Esto va derivado del desarrollo tecnológico de nuevos PLC. Muchas veces vienen acompañados de ideas nuevas, como es el implementar nuevos lenguajes para nuevos PLC, y eso hace que cada vez sea más robusta la gama de lenguajes para programar PLC. Pero siempre ha predominado uno de estos lenguajes para programar PLC. Y aquí es donde vamos a empezar con las participaciones. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba el lenguaje más comúnmente utilizado para programar PLC? Por escalera. Sí, el lenguaje de escalera. ¿Cuál es su apellido? Ruiz Ramos. Ruiz Ramos. Muy bien, ya tiene participación. Y así vamos a estar con participaciones todo el resto de la clase, ¿eh? Entonces, el lenguaje más comúnmente utilizado para programar en PLC es el lenguaje de escalera. ¿Por qué? Tiene su lógica basado en que, pues, si, si el lenguaje de escalera fue diseñado para un lenguaje electrónico para poder hacer planos en electrónica, que no es la única manera de tener diagramas en electrónica, sino también es uno de los tipos de planos que se pueden hacer en la electrónica, en diagramas de escalera. En electricidad también se utiliza mucho ese tipo de diagramas en escalera, pues basado en que personas con un nivel técnico eran capaces de dominar a perfección la lógica con la que se armaban estos diagramas, tanto electrónicos como eléctricos. Pues se entiende que eso entonces un lenguaje de manera universal, porque los diagramas de escalera que se generan a partir de continentes como el europeo o el asiático son perfectamente bien interpretados acá en el continente americano. Eso le da una especie como de universalidad a esa lógica de hacer diagramas en escalera. Por eso, a lo mejor quizás tiene una influencia fuerte el conocer el diagrama de escalera, que en temas de programar PLC es el lenguaje que tiene mayor preferencia por los programadores de PLC utilizar este diagrama de escalera. Ahora, el lenguaje con el que nosotros vamos a programar un PLC, ¿lo elegimos nosotros o ya viene por default determinado por el fabricante? ¿Ustedes qué opinan? Ya viene por default. ¿Cuál es su nombre? Otra vez, Ruiz Ramos. Otra vez, muy bien, muy bien. No, sí, viene por default, efectivamente. No es algo que nosotros Sí, sí puedo participar otra vez, ¿no? todas las veces que ustedes gusten, y Ah, todos ok. pueden participar, porque recuerden que las participaciones son puntos
que finalmente van y recaen allá en el conteo de calificación, ¿verdad? Bueno, sí, efectivamente. Entonces, el lenguaje es algo que ya viene predeterminado o preestablecido por el fabricante del PLC. Pero si nosotros tenemos la opción de poder elegir entre la gama de marcas de PLC, de precios de PLC, de fabricantes de PLC, y en que nosotros podremos fundamentar qué PLC es el que nosotros iremos a elegir. Pues habrá quienes digan el precio, habrá quienes digan, no, pues el software, habrá quienes digan por acá, no, el lenguaje de programación. Pues yo diría que es un conjunto de todo, porque ayer platicábamos algo muy interesante acerca del el software que se requiere para programar un PLC. Entonces, ¿alguien recuerda qué es lo que platicábamos acerca del software para programar PLC? Bueno, voy a repetir un poco acerca de eso. Es decir, cuando uno compra un PLC, en algunas ocasiones, no siempre, en algunas ocasiones, te venden solamente el PLC y aparte hay que adquirir el software para programar a ese PLC. Es decir, tienes que comprar el modelo de PLC y luego tienes que comprar el software para programar ese modelo específico de PLC, porque dentro de las mismas marcas existe una gama muy grande de modelos y no necesariamente con el mismo software habrás de programar todos los modelos, sino varían los software para programar aún dentro de la misma marca. Hay fabricantes de PLC que te venden el equipo, el controlador, y también te incluyen el software para que lo puedas programar. Eso es una variante que existe entre fabricantes. Hay unos que lo venden aparte del software y hay unos que lo dan junto con el equipo. Ahora, muchas veces, pues si tu modelo de PLC que te conviene por las capacidades o las características, pues te vende el software aparte que compras el controlador y aparte te venden el software. Si más adelante tú requieres comprar otro controlador, es decir, otro PLC, pues preferentemente vas a comprar el mismo modelo porque el software ya lo tienes, es decir, ya no tendrías que adquirir nuevamente un software para programar ese modelo de PLC, ya tendrías ese plus. Bueno, en ese sentido, pues son muchas de las cosas que hay que considerar al momento de pensar en adquirir un PLC. Es decir, sí son importantes las características del controlador, pero también es importante averiguar si viene incluido el software. También es importante averiguar si si el PLC cuántas entradas y salidas contiene. También las características internas de programación, qué elementos, qué herramientas para programación contiene el software, y etcétera. Todo eso, eso más técnico, más minucioso, lo vamos a desmenuzar más adelantito. Ahorita por lo pronto lo que quería que repasáramos era un poquito acerca de lo que veíamos de las características del PLC, porque ayer veíamos dos modelos diferentes de PLC, uno más compacto que otro, uno que era expandible y otro que ya era compacto, así era. Y sin embargo, los compactos sí se pueden intercomunicar un PLC con otro a manera de entradas y salidas, mientras que los expandibles, pues esos tienen una tendencia para poder incrementar el número de entradas y salidas que vayan a poseer. También tiene un costo, claro, pero pues son para cuando vas a hacer sistemas más robustos. Bueno, entonces, platicando un poquito de lo que vendría siendo lazo abierto, lazo cerrado, permítame aquí tantito, algo se movió. Para que no... Bueno. Que por ahí algunos pues ya realizaron estas actividades, pero habrá quienes no, entonces necesitamos darle una peinadita
muy clara de este tema. Aquí ya tengo una ilustración más específica. ¿A qué se refiere el lazo abierto? Y vamos a enfocarnos acá en el tema del lazo abierto. Lazo abierto nos está indicando aquí un diagrama de flujo donde yo tengo una señal de entrada, es decir, vamos a entenderlo como si fuera el start, el arranque, el inicio. Eso me va a llevar a un módulo que aquí viene indicado como comparador, es decir, es la parte de supervisión, el estado. Es donde vamos a decidir nosotros, mi switch está abierto, está cerrado, y en qué posición tendría que estar para poder arrancar, ¿verdad? Los elementos de control pues tomarán la decisión si ese switch está en posición correcta para poder arrancar, o si no lo está, accionarlo para que pueda empezar el proceso. Ya una vez llevado a cabo el proceso, se tiene la señal de salida. Eso es en términos de diagrama de flujo. Entonces esto pues pudiera resultar un poco difícil de digerir así de entrada. ¿Qué les quiere decir todo esto? Entonces recordemos, un ejemplo a manera de automatizar. Vamos a tener nuestro proceso de operación para que se dé el flujo de arranque de ciclo, el flujo normal para un ciclo de trabajo en cuanto a señales, en cuanto a componentes de sistemas automatizados. Pero veamos que entre la señal de entrada y la señal de salida no existe otra cosa más que un pulso. Es decir, por acá tiene un OK, arranca, y acá tenemos un OK, ya se hizo. Sin embargo, entre el punto 1 y el punto 2 no hay nada que nos retroalimente. Sin embargo, en el lazo cerrado, como les comentaba ahorita, tenemos lo mismo. Acá tenemos una señal de entrada, por acá tenemos nuestra señal de salida, pero justo antes de nuestra señal de salida tenemos una retroalimentación de lo que ocurre en este evento. Después de nuestro proceso, ya una vez ocurrido nuestro proceso, tenemos una retroalimentación, y que viene indicado como sensor estará mandando una señal de continúa o ya fue suficiente, todo está incorrecto. Esta retroalimentación para fines más comprensibles, vamos a entender primero que nada, este sistema, como viene indicado aquí con esta retroalimentación, pues sería para nosotros lo que conocemos como lazo cerrado. Es como una es cerciorarnos de que está ocurriendo el evento que estamos esperando. Mientras que en lazo abierto solamente se hace el ciclo, pero no existe algo que nos indique si sí se cumplió o no se cumplió el objetivo que estábamos esperando. De alguna manera, pues a forma de poder ejemplificar mejor esto, acá me traje una ilustración de un renderizado de una envasadora. Esto también es, no es algo que viene de una programación real. Esto es meramente de un software didáctico para poder hacer simulación. Entendamos, si ustedes quieren verlo como una envasadora de refrescos, si lo quieren ver como que simplemente es agua embotellada, es lo mismo. Aquí la cuestión está de que en este contenedor que está acá, tenemos nuestro líquido, y ese líquido se va a manipular a través de esto, que es el símbolo de una válvula. Por acá tenemos un sensor. Este sensor nos va a indicar cuando la botella ya esté presente aquí abajo. Cuando aquí ya esté presente un envase de botella, es decir, aquí así muy chueco, pero esa es una botella. Cuando ya detecte la presencia, entonces esta válvula se habrá de abrir y el fluido habrá de salir. Pudiéramos pensar que tiene a lo mejor un dispositivo, un contador de tiempo que nos indique, dale un segundo o 2 segundos de apertura a la válvula, y con eso tienes el llenado de tu botella.
y listo, ¿no? Entonces llega la botella, se presenta aquí abajo, ya está presente la botella. La válvula se abre el tiempo que se tiene que abrir, el fluido cae, cierra nuevamente nuestra válvula y la banda sigue avanzando. Llega la siguiente botella nuevamente. ¿Qué ocurre en el ejemplo que les mencionaba hace un momento atrás? ¿Qué ocurre si la botella viene dañada, viene perforada? ¿Qué ocurre si la botella trae aquí a lo mejor alguna basura adentro? ¿Qué ocurre? Entonces el fluido, cuando la botella ya esté presente adentro, presente aquí abajo, cuando aquí ya tengamos la presencia de nuestra botella, el fluido al caer, como ya el volumen está ocupado por una basura, pues obviamente se tenderá, habrá tendencia a derramar el líquido que no quepa dentro. Y en su defecto, si la botella viene perforada, pues el líquido, una vez ingresado a la botella, pues no contará con el volumen adecuado. Cada vez, entre más tiempo vaya pasando, cada vez va a tener menos volumen. Y esa retroalimentación, si estuviéramos hablando de que este sistema es de lazo abierto, esa retroalimentación no existiría. Jamás se enteraría nuestra envasadora de que hay botellas que vienen en mal estado, en un estado incorrecto. Otra manera de visualizarlo es que si nosotros no tenemos el monitoreo de que este contenedor tenga fluido, entonces también puede ser que la presencia de la botella aquí abajo se dé, la válvula se abra, pero al no haber este fluido aquí, pues no bajará ningún líquido. Entonces el envase avanzará sin tener un llenado o un llenado incorrecto sería más bien. Y sin embargo aquí la operación está dándose de manera correcta, pero la ausencia de este fluido también podría entorpecer que mi sistema no esté de manera correcta. Bueno, esos serían ejemplos para un sistema de lazo abierto, es decir, donde no existe la retroalimentación. Mientras que si nosotros habláramos ahora, perdón, si nosotros habláramos ahora de un sistema de lazo cerrado, entonces tendríamos una retroalimentación de qué cantidad de fluido tenemos aquí en este contenedor, o tendríamos hasta un nivel, que siempre estaríamos monitoreando un rango de nivel, a lo mejor entre este y este nivel. Siempre tenemos que tener ese rango de líquido contenido aquí para asegurar que cuando la botella esté aquí abajo y la válvula abra, siempre tengamos llenado. Esa sería una retroalimentación posible que pudiéramos agregar para tener nuestro lazo cerrado. Otra forma también sería tener aquí un monitoreo de cuando la botella esté aquí abajo y tener un monitoreo del llenado que se le da. Es decir, siempre estar midiendo con un sensor que el llenado, aquí que cuando se le haga el llenado a la botella, sí alcancemos a tener el nivel esperado, que también debería ser un rango para hacerlo de manera más apropiada. El llenado a lo mejor debería ser entre esas dos líneas y si es correcto, avanza la banda. Si no es correcto, entonces o la banda se detiene, pudiera ser una, o la banda misma lo bota de la línea de avance, de la línea de flujo. Pero eso requeriría algún sensor, algún sistema extra que esté retroalimentando e informando de que la operación está ocurriendo de manera apropiada, que se está cumpliendo el objetivo que se espera en ese sistema automatizado. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario? No, No, profe. Bueno, muy bien. Entonces, creo entonces que hasta este momento hemos llegado al avance esperado, al objetivo que se buscaba para esta semana, que era llegar a comprender la ideología de lazo abierto, lazo cerrado. Ahora, la semana entrante vamos a regresar otra vez un poco a revisar acá indagar más acá en PLCs, algunos elementos extras de PLC, pero sobre todo vamos a dar un repaso de algunos conceptos que ya habíamos establecido desde el principio del curso, porque déjenme dejar de compartir para regresarme tantito acá con ustedes.
a la videoconferencia, poderlo estar viendo. Porque ya la semana entrante vamos a programar nosotros fecha para el primer examen parcial. Nuestro primer examen parcial no es un examen de complejidad, es un examen sencillo, no es algo para que se estresen. Vamos a ver temas que hemos estado revisando acá en plataforma. Vamos a revisar un poquito los conceptos, pero antes de poner el examen, la fecha de examen, antes de programar la fecha de ese examen, también tenemos que programar dos fechas muy importantes. Una fecha donde nosotros estemos haciendo una revisión de los conceptos vistos hasta ahorita, de los temas vistos hasta ahorita, y una sesión donde hagamos, así la clase completa se va a tratar de participaciones para todos en general, para que adquieran ese puntaje que ya se está esperando que tengan e incluirlo a su calificación. Entonces, tenemos que programar la semana entrante un día para hacer un recuento de lo visto y en esa misma sesión hacer la parte de participaciones por parte de ustedes. Y si hay alumnos que por ahí, es que, ¿sabe qué, profe? Este tema no me quedó claro, me gustaría que lo repasáramos nuevamente. Este tema lo traigo un poquito flojo, me gustaría verlo nuevamente. Programamos esa clase, obviamente, antes de poner la fecha de examen. ¿Para qué? Pues con la finalidad de que les vaya mejor, con la finalidad de que lleguen al examen mejor, con la información bien establecida cada uno de ustedes. Entonces, ahorita por lo pronto me interesa que vayamos pensando en ese sentido para la semana entrante de programar esas fechas que tenemos pendientes, programarnos, a mí me gusta poner los exámenes, obviamente, durante el horario de clase, pero me gusta ponerlos entre martes y miércoles. Los exámenes se me hace que esos días son más apropiados, porque así tengo tiempo de que ustedes presenten el examen y luego tengo tiempo de hacer la retroalimentación de cómo les fue en el examen, así de manera más abreviada, sin dejar pasar mucho tiempo. Es por eso que me gusta ponerlos entre martes y miércoles. Pero primero, también hay que pensar en qué fecha, si alguien ocupa que reemplacemos un tema o varios temas de los que hemos visto, programar esas fechas para que ustedes también vayan ya considerando si es necesario y quienes consideran que es necesario. Puede estar todo el grupo, puede estar, o podemos hacer sesiones más independientes de quienes ocupen solamente ese repaso de esos temas o es al gusto de ustedes, pues me estoy poniendo a su disposición y son oportunidades pues que son muy, muy útiles porque son previos a la etapa de la evaluación. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? No, profe, todo bien. Bueno, muy bien. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase. Espero que todos cumplan con el objetivo que requiere la actividad 5 y 6 programadas en la plataforma Haya y nos veríamos la siguiente semana. Jóvenes, muchas gracias por su asistencia, por su participación y hasta aquí la vamos a dejar.